Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en ¿De qué hablamos? El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que nos mueve como sociedad. Yo soy Camila. Y yo soy David. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de estética, cuerpo, imagen y la obsesión por la imagen. Tenemos al invitado Jaime Terán, especialista en psicología, docente de tiempo completo en la Escuela de Psicología en la Universidad de las Américas. Jaime, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Okay, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Listo. Como primera pregunta es, ¿cómo definirías desde tu perspectiva profesional esta obsesión contemporánea con la imagen corporal? Bueno, a ver, desde el término obsesión, es importante primero entender que una obsesión corresponde a una idea, a un pensamiento intrusivo, repetitivo, persistente, que excede la capacidad de control del individuo. Es decir, uno por más que intente no pensarlo o regularlo, no es posible. Y esas obsesiones sobre el tema corporal o sobre alguna parte del cuerpo dan cuenta de una sintomatología ansiosa muy severa. Tanto es así que esto ingresa, digamos, dentro de la categoría patológica de un trastorno somatomorfo, en donde la característica principal va a ser esta preocupación excesiva sobre una parte del cuerpo o todo el cuerpo, en que el individuo la autocalifica o la define como negativa o, entre comillas, diríamos como fea, y por lo tanto requiere de modificarla. Y ahí es donde ya ingresa la parte más compulsiva del tema en términos de modificar su cuerpo para rectificar ese mal calificativo y poder así entrar en un equilibrio y más estabilidad con su cuerpo y su figura. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué papel crees que juegan hoy las redes sociales en la percepción que tenemos sobre nuestros cuerpos? Yo diría que hoy mucho más, pero inclusive históricamente antes de las redes sociales, el tema de la sociedad y la comunidad ha sido siempre muy importante para determinar los patrones o los límites sobre los cuales se marca lo estético. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cuál es el cuerpo normal? ¿Cuál es el criterio de normalidad sobre el cual se parametrizan las figuras, los demás? Entonces ahí tenemos algunos elementos y lastimosamente, y lo digo en el buen sentido, el tema de la figura femenina es el que más ha sufrido de este tema, ¿no es cierto? El tema de decir que la figura ideal es 60, 90, 60, bueno, depende de quién, depende en qué contexto, depende de otros elementos como la genética, la herencia, la cultura, la sociedad. Entonces todo eso hace ver que evidentemente los modelos a seguir en la sociedad y por supuesto en las redes sociales ahora aún mucho más, entonces implican ese patrón o ese referente sobre el cual las personas se van a comparar o se van a de alguna manera estar midiéndose en función de esos parámetros y por supuesto cuando no cumplen o creen que no lo cumplen, entonces pueden aparecer estos problemas de dismorfia o alguna otra cosa. Hablando de esto, ¿cómo estos parámetros que tú mencionas afectan emocionalmente y psicológico a estas personas que no se sienten seguras con su cuerpo? Afecta y afecta mucho, psicológicamente de muchas maneras. Pero básicamente diría que hay tres elementos claves ahí. El tema cognitivo en el sentido de lo que piensa esa persona con respecto a sí mismo y su cuerpo, el tema emocional, es decir, cómo se siente con respecto a aquello, y uno de los elementos claves en la parte emocional es lo que se le conoce de alguna manera como la triada de los autos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es el autoestima, autoconcepto y autoaceptación sobre el cual la persona genera en función de su imagen. Y el tercer elemento es la conducta, ¿qué hace? Entonces ahí vamos a tener algunos elementos importantes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se ha dado ya desde hace algún tiempo atrás, el típico regalo de 15 años, ¿no? ¿Cuál es el regalo de 15 años? Entonces modificar su cuerpo, el tema de, no sé, la nariz, estética, liposucciones y demás. Entonces eso implica esas conductas o acciones que se toman derivado de esto. Claro, entonces hablando de esto, ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar la decisión de cambiar drásticamente con una cirugía estética su cuerpo desde la perspectiva psicológica? La inconformidad con su cuerpo. Al no aceptar su cuerpo y calificarlo de una manera negativa, entonces eso lleva a que quiera hacer modificaciones en ello. Ahora, lo más grave de este tema es que en términos generales podemos asumir que de una forma natural o biológica o porque así nacemos, podemos tener algún tal vez defecto físico o considerar que alguna parte de nuestro cuerpo no es ideal. Y desde ese sentido, por supuesto, para generar un estado de bienestar, el que quiera modificarlo estéticamente podría considerarse como
como una acción positiva, de balance, de equilibrio para esa persona. Pero el problema va a estar en que las personas que ya tienen un problema psicológico con respecto a esto, no lo van a querer hacer de una manera adecuada, programada, digamos que muy bien justificada. Generalmente acuden a procesos mucho más invasivos y por medios que no son los ideales. Y a eso también va de la mano el complemento de esto, que evidentemente se supone que para modificar el cuerpo en términos de cirugías o procedimientos estéticos, tanto en menores de edad con mayor razón se necesita la autorización de los tutores, pero valoración psicológica para realizar esos procedimientos. Y para los mayores de edad, pues depende también, el protocolo dice que también se necesita valoración psicológica. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de esto se realiza? Claro, ¿cuántas de estas buenas prácticas se realizan antes de una cirugía? Realmente pasan al momento quirúrgico y generalmente con un tema de dinero, ¿no es cierto? El que tiene para pagarlo lo realiza, pero la valoración psicológica... Por lo general solo es un papel y listo. Si acaso llega un papel, a veces ni siquiera eso. Claro, y dentro de estos trastornos que quieren las personas llegar a este punto que ellos ven como parámetro, hay el trastorno como la anorexia, que también es, o la bulimia, que igual llega a ser emocional y te llega a desgastar psicológicamente, porque obviamente no estás dándole a tu cuerpo lo que necesita. ¿Cómo esto afecta psicológicamente? Bueno, afecta mucho más, pero es complementario a lo que hablábamos anteriormente. Cuando hablamos de anorexia, bulimia o cualquier trastorno de la conducta alimentaria, en estos lo que se va a presentar es una obsesión o una preocupación permanente, persistente sobre el tema figura-peso. Entonces, en ese sentido, la figura-peso es la que determina todas estas acciones. Y desde allí, pues bueno, la anorexia mayoritariamente va a ser de eje restrictivo. Entonces esa persona, para evitar llegar a ese peso no deseado, a esa figura inadecuada, y lo que va a hacer es restringir su alimentación. Entonces vienen las dietas extremas, y ahora complementadas con el tema del ejercicio, entonces aparece vigorexia y otro tipo de situaciones que están de la mano de eso. En tanto la bulimia, en cambio, lo que va a hacer es la misma base, la preocupación por la figura peso, ¿sí? Pero en la bulimia el hecho es de que las personas van a restringir como fase inicial la comida por dietas o por no querer engordar o no querer cambiar su figura, pero el siguiente paso es que no lo pueden resistir, entonces van a comer, y cuando comen generalmente lo van a hacer de una manera compulsiva, lo que se considera como un atracón, y cuando se genera atracón, lo que viene por consiguiente es culpa. Entonces las personas sienten mucha culpa por haber comido, y esa culpa la van a lidiar o la van a tratar de eliminar o reducir a través de la purga. Y la purga tiene varios mecanismos, pero los más comunes van a ser la purga autoinducida a través de la mano, de los dedos, entonces generan vómito. ¿Sí? Y la segunda es a través de ciertos fármacos o compuestos que generan eso, donde van a estar diuréticos, laxantes y una serie de elementos de estos, justamente para evitar que su cuerpo engorde, por decirlo así, suba de peso, cambie su figura y les haga sentir mal. Y por supuesto el tema ahí es que el parámetro fisiológico no es suficiente como para retroalimentar o de alguna manera estabilizar esto. Entonces las tablas fisiológicas médicas que tenemos para este tema, entonces si te dicen cuánto de estatura, cuánto es el peso ideal y cuál es la figura ideal, entonces debería ser suficiente para decir, ok, estoy dentro del parámetro normal para edad, para peso, para figura. Pero las personas que tienen estos trastornos no lo consumen así, y tanto es así que por supuesto en casos extremos terminan con unos resultados de un cuerpo totalmente casi esquelético, con una reducción de peso pero increíble, y con problemas mucho más complejos derivados de esa desnutrición a la que se expone. Hablando de estos trastornos y de cómo afecta a la psicología de una persona, no solamente el hecho de tener un trastorno alimentario, sino también la percepción negativa del cuerpo, como para considerar una cirugía estética. ¿Qué podemos hacer como sociedad para fomentar una relación más sana con nuestro cuerpo, para sentirnos más cómodos con lo que somos y así evitar que estas situaciones sucedan? Es una interesante pregunta esa, pero yo diría que primero saber cómo somos, saber de dónde venimos, porque nosotros respondemos a un contexto histórico, genético, cultural, formativo, educativo. Entonces el saber de dónde venimos, de dónde provenimos y en qué momento estamos, nos va a generar elementos de adaptación. Pero ahí viene el problema. Cuando tenemos un autoconcepto, digamos, bastante equilibrado,
pero la sociedad nos impone o algo más o algo diferente, entonces entramos en ese conflicto en el cual por dar de alguna manera la talla con lo que nos pide la sociedad, entonces dejamos nuestros valores, nuestro autoconcepto para adquirir el de que la sociedad nos impone. Entonces ya ahí hemos visto evolución de muchas cosas, ¿okay? No solo en temas de figura-peso, sino modificaciones inclusive exteriores, como que por ejemplo el tema piercings, el tema tatuajes, el tema tinte en el cabello, el tema maquillaje. Entonces en sí ahí volvemos a la base de qué es mejor, lo natural o lo retocamos estéticamente. ¿Qué le dirías a esa persona joven que está considerando operarse por la presión social que mencionabas o por los estándares que nos marca esta sociedad? A ver, si es estético y hay la voluntad para modificar estéticamente esto, entonces yo diría que consulte primero con un profesional que esté muy claro en cuáles son los motivos o los elementos sobre los cuales está basando esa decisión de modificación. En algunos casos, por supuesto, es muy justificado el tema estético porque evidentemente hay personas que por ave motivo tienen algún elemento que debe ser modificado. Pero si es netamente estético solo por dar cumplimiento con una norma social, probablemente no es el mejor de los elementos para tomar esta decisión y debería ser valorado. Listo, muchas gracias. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre este tema que pues no siempre se discute? ¿Qué te gustaría decir a las personas que nos están escuchando? Lo que me gustaría decirles es que para estar bien en general tengo que estar bien conmigo mismo. Y estar bien conmigo mismo es aceptarme como soy. Y desde ahí construirme como persona y como miembro de una sociedad en la cual evidentemente tendré que luchar contra muchas cosas. Y en esa lucha tengo que tener las herramientas para hacerlo. Lo estético puede ayudar en alguna medida, sí, cuando es justificadamente, pero lo estético se puede convertir en un problema, por supuesto, también, porque entramos en una especie de efecto bola de nieve donde cada vez hay que hacer modificaciones, hay que hacer retoques, y cuando encontramos un equilibrio con el cuerpo. Y ese cuerpo, evidentemente, cuando uno es joven, lo soporta, lo aguanta, lo pasa bien. Pero cuando ya van pasando los años, la factura comienza a pasarnos de aquellos excesos de la juventud. Y entonces ahí es cuando pueden aparecer problemas derivados, que por supuesto, cuando uno es joven no los visualiza así o de alguna manera los minimiza, ¿no? Y los hace como que no son importantes. Y yo creo que la mejor opción es siempre entrar desde lo natural y si hay una justificación, pues bueno, actuar sobre ello, pero justificadamente. Sean felices con lo que son. Listo, Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos tu perspectiva profesional sobre un tema tan delicado como este. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias también a quienes nos miran y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. ¿Qué? Muchas gracias.